La disartria es un trastorno del habla que dificulta la pronunciación de palabras debido a problemas con los músculos que se utilizan para hablar. Esto puede llegar a afectar la boca, la cara, la lengua, la laringe o las cuerdas vocales. Tipos de disartria. Disartria flácida, disartria espástica, disartria hipocinética, disartria atáxica, disartria hipercinética, lesión de neurona motora superior unilateral y disartria mixta. De estas estaremos hablando más adelante. La disartria flácida es un daño motórico del habla caracterizado por trastornos del tono y del movimiento de los músculos fonatorios. En este caso, la lesión está localizada en la neurona motriz inferior. También afecta el área de Broca, el área de Wernicke y la corteza motora. Dentro de las características principales se encuentran la alteración en movimientos voluntarios automático y reflejo, flacidez y parálisis con disminución de reflejos musculares, atrofia de las fibras musculares, afectación en la musculatura respiratoria, afectación de los movimientos del paladar, debilidad en las cuerdas vocales, paladar y faringe, dificultad en la deglución, disminución en el reflejo de náuseas y nasalización de fonemas. Disartria espástica. ¿Qué es? Es la alteración del habla producida por daño bilateral de la vía córtico-nuclear y o córtico-espinal, lo que quiere decir que es un trastorno del habla caracterizado por la dificultad para articular palabras y sonidos debido a la rigidez y espasticidad muscular en la boca, la lengua, los labios y la mandíbula. Localización. Se encuentra ubicada en la motoneurona superior, son las neuronas que conectan la corteza motora primaria con la médula. Si se afectan puede haber signo de Babinski, espasticidad y hiperreflexia. En estas afectaciones, como el signo de Babinski, que es toda respuesta refleja que se ve en el pie. Espasticidad es el aumento del tono muscular o hipertonía. Y en la hiperreflexia son aquellos reflejos exagerados. ¿Cómo se caracteriza el habla en esta disartria? Se caracteriza por la dificultad para articular. Sonidos y palabras se pronuncian de manera imprecisa. El habla se vuelve lenta y dificultosa. La distorsión de los sonidos. Los sonidos se pronuncian de manera distorsionada o inclusive ininteligible. Dificultad para pronunciar palabras largas. El tono de voz se encuentra alterado. La voz puede ser más alta o más baja de lo normal o inclusive puede llegar a ser monótona y el ritmo se vuelve acelerado. El habla puede ser más lenta o mucho más rápida de lo normal. La disartria hipercinética. La disartria hipercinética se caracteriza por movimientos musculares involuntarios, erráticos y excesivos que afectan el habla. Estos movimientos, que pueden ser lentos o rápidos, interrumpen el flujo del habla y generan una articulación inconsistente. La disartria hipercinética puede ser rápida y lenta. Se dice que la rápida se caracteriza por movimientos involuntarios y rápidos del mecanismo del habla con tono muscular variable. La lenta se observa en la atetosis, la distonía, la disinesia tardía, que se manifiesta por movimientos lentos y retorcidos involuntarios e hipertonía. En la característica tenemos que son movimientos involuntarios, que son los bruscos o espasmódicos en la lengua, mandíbula, labio y otras estructuras involucradas en el habla. Tenemos voz irregular, que son las alteraciones en la calidad de la voz, que puede sonar entrecortada o temblorosa. Cambios en intensidad y tono, que es el aumento o disminución repentino del volumen y tono de la voz. Y por última característica, que es la dificultad para mantener el ritmo, que las personas pueden tener una cadencia interrumpida e impredecible. Disartria hipocinética. La disartria hipocinética se caracteriza por una reducción de la velocidad y amplitud de los movimientos necesarios para el habla. Esto provoca un habla monótona, de baja intensidad y poco expresiva. Características. Tiene una voz suave y monótona, falta de variación en el tono y volumen, dificultad para iniciar y mantener el habla, pausas frecuentes y prolongadas. Y está la pérdida de precisión articulatoria, que debido a la disminución en la amplitud del movimiento los sonidos pueden ser menos claros. El ritmo rápido o lento. En algunos casos la velocidad del habla puede ser excesiva o irregular. Disartria atáxica.
La disartria táxica está asociada a un daño de los circuitos del control cerebroso de la motricidad. Sus causas más frecuentes son los ACV, que son accidentes cerebrovasculares, los TEC, que son traumatismos craneoencefálicos, los tumores del cerebelo, cerebelitis, PCI, que son parálisis cerebral infantil, la esclerosis múltiple, tóxicos, entre otros. Dentro de sus síntomas y signos tenemos interrupción de la coordinación armoniosa de los movimientos, por lo que se alteran los patrones rítmicos del habla y de la movilidad voluntaria general. Dentro del habla tenemos la escándida explosiva, que la escándida es una separación anormal entre las sílabas, articulación imprecisa, la decadencia irregular, la disprosodia, que marca muchos acentos prosódicos donde no van, la alargación de los fonemas e intervalos. Características. En estas afecciones, las estructuras implicadas en el habla presentan hipotonía, lentitud motora, inexactitud en el rango, dirección y tiempo del movimiento, y también presentan distorsión consonántica, acentuación excesiva e igual en cada sílaba y quiebres articulatorios irregulares. Disartria por lesión en la neurona motora superior unilateral. Es un trastorno del habla reconocible que está asociado a un daño de la vía motora supranuclear, que transmite señales motoras desde el cerebro hacia la médula espinal. Estas neuronas son responsables de la activación de los músculos del cuerpo, que produce debilidad o parálisis en el lado contrario del cuerpo, con reflejos y tono muscular alterados. Esta lesión puede ocurrir por diversos factores, como son los ACV con un 90%, los tumores con un 4% o traumáticas con un 4%. Su sitio de lesión sería la neurona motora superior unilateral. Estas neuronas motoras superiores se encuentran en la corteza cerebral y dirigen a las neuronas motoras inferiores para producir movimientos como lo son caminar y masticar. Algunas características de esta lesión son la debilidad muscular, disminución del control muscular, fatiga fácil, alteración del tono muscular y reflejos tendinosos profundos exagerados. Las afectaciones en el habla que desencadena esta lesión en la neurona motora superior son una voz forzada, estrangulada, áspera, una lentitud en el habla, una hipernasabilidad y una distorsión consonántica. Las causas de esta lesión son trastornos degenerativos como lo es una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Huntington, una esclerosis múltiple, un traumatismo craneal, un accidente cerebrovascular y tumores cerebrales. Continuamos con la disartria mixta. Esta es un trastorno del habla causado por la combinación de varios tipos de disartria, resultando en dificultades para articular las palabras debido a problemas neuromusculares. Estas se pueden originar por condiciones neurológicas como los accidentes cerebrovasculares o ACVs o esclerosis múltiples. Las características claves de la disartria mixta son la articulación imprecisa, la variabilidad en el tono, el ritmo irregular, las alteraciones en la prosodia, la dificultad en el flujo del aire, los síntomas asociados que pueden incluir debilidad facial y dificultad para tragar. La disartria mixta une características de otros tipos de disartria. Primero, disartria espástica flácida, aumento del tono muscular, voz tensa o forzada, dificultad para articular. Segundo, disartria espástica táxica flácida, tono muscular aumentado y rigidez en los músculos del habla, incoordinación y falta del ritmo, articulación inexacta. Tercero, disartria espástica atáxica hipocinética, aumento del tono muscular y rigidez que afectan la fluidez del habla, reducción en la amplitud de los movimientos musculares, monotonía vocal, disminución de la velocidad del habla.